Muy buenos días, apreciados amigos, apreciadas amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué latitud del mundo nos esté sintonizando. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, y les damos una cordial bienvenida a la transmisión de hoy, Las Casas que Jesús visita. Y como es de conocimiento suyo, pues en esta transmisión nosotros estamos estudiando las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y en esta oportunidad nos damos cita para estudiar la razón número 11. La razón número 11, la cual es las casas o la iglesia en las casas son lugares de la verdadera comunión y una nueva vida en Cristo de paz y de gozo. De manera que lo invitamos para que usted pueda compartir esta señal con sus contactos y amistades en las diferentes plataformas que usted tenga digitales, y también lo invitamos para que pueda unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance, y para que también pueda suscribirse en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Entonces, los invitamos para que ustedes puedan abrir sus Biblias y puedan estar atentos y corroborar las citas bíblicas que vamos a ir desplayando para que podamos tener esa certeza de la luz de la palabra del Señor. Y como lo acabo de mencionar, la iglesia en casa es el lugar de una verdadera comunidad y una nueva vida de gozo y de paz. Y esta lección o esta razón está basada en la última cena que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos ese día viernes por la noche, cuando Él se despidió de sus discípulos, de sus seguidores, para luego ir a ofrendar su vida en la cruz del Calvario. La razón de hoy, el estudio de hoy, es un estudio que, además de ser importante, es un estudio que tiene una enseñanza muy profunda, y que lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, yo le he puesto como segundo título, las cosas o lo que no te dijeron de la Eucaristía, lo que no te dijeron de la Cena del Señor, lo que no te dijeron de la Santa Cena, o lo que no te dijeron del servicio de comunión. Porque esta imagen que usted está contemplando en la pantalla, pues ha sido, vamos a decir, tomada, y lo que vamos a leer en el texto de la Biblia ha sido usado, y quiero enfatizar, de una manera mal intencionada, de una manera para poder engañar a la comunidad de creyentes, para poder jugar con la fe de ellos y para poder hacer el gran negocio de esas instituciones, de esas denominaciones o de esas organizaciones religiosas. De manera que te invito una vez más para que puedas concentrar tu atención y puedas asimilar estos conceptos que vamos a vertir en esta oportunidad. Y quiero, antes de empezar la conferencia, mencionarte que no es mi intención ni la intención de nuestro ministerio que usted, vamos a decir, eh, cambie su fe, o que usted deje de ser feligrés en su comunidad religiosa. No.
Nuestra intención es sencillamente mostrarle la verdad. Nuestra intención es ser un instrumento de esta luz, de este mensaje, para que usted pueda abrir su corazón al Señor, para que usted pueda darle la oportunidad al Espíritu Santo para que obre en usted ese milagro de transformación. La verdad, en muchos casos, divide, pero en pocos casos la verdad nos une. Y tomando las palabras del Señor Jesús que dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa es la intención de la presentación de esta conferencia. Presentarles la verdad y que usted le dé la oportunidad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le ayude a asimilar estas lecciones. La iglesia en casa es el lugar para una verdadera comunidad de creyentes, viviendo una vida nueva de gozo y de paz y de libertad. Comunión y pacto. Ahí vemos esta imagen, como le acabo de explicar. Es una imagen donde vemos al Señor Jesús sentado con sus discípulos. Y como lo hemos venido explicando en estas razones, en más de una de ellas hemos dicho que el Señor Jesús acostumbraba a reunirse con sus discípulos para comer todos los días. Se juntaban en una mesa y todos los días ellos compartían ese alimento en esa comunidad de creyentes, en ese nuevo estilo de vida. Y esta oportunidad es la última cena que él comparte con ellos, con sus discípulos. Y vamos a directamente al texto para poder encontrar este fundamento. 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en casa. Y esta es la razón número 11. Las casas son lugares de esa comunidad cristiana y de una vida nueva en Cristo. El Señor Jesús cenó la Pascua en una casa y en esa casa Él estableció esa nueva vida en camaradería cristiana y dejó como legado para que los creyentes después de él, a través de todas la historia, a través de todas las latitudes del mundo y a través de todas las comunidades de creyentes, puedan seguir este modelo bíblico que el Señor Jesús estableció. Veamos. Mateo 26, del 17 al 30. Dice así. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que te aderecemos para comer la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a tal hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Noten que en esta ocasión no solamente era pues una cena como todos los días, sino que en esta ocasión se celebraba una cena que la realizaban una vez al año y esa cena se denominaba la cena de la Pascua. Esto consistía en que la familia se reunía para hacer una remembranza, para hacer un recordatorio mediante lo que ellos comían en esta cena. ¿Y qué era lo que ellos comían? Ellos comían
un cordero pequeño de 1 año, un cordero eh, sano, un cordero que no había sido quebrantado su cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cordero representaba al cordero que había de venir en el futuro para ofrendar la vida por el pecado de todos los creyentes. Entonces ellos cada año se sentaban, la familia, para comer ese cordero. Es como que, por ejemplo, hoy las familias se reúnen, vamos a decir, en diciembre para, voy a usar la palabra, celebrar la Navidad. Y todas las familias se reúnen y sirven una comida especial, ¿no? Una comida especial para recordar el nacimiento de Cristo. Yo vivo en este país más de 25 años en los Estados Unidos y aquí esta sociedad en los Estados Unidos, las familias estadounidenses, tienen por costumbre en el mes de noviembre celebrar una cena que ellos la denominan el Día de Acción de Gracias. Y en esa cena ellos acostumbran a comer un pavo. Y en esa cena ellos recuerdan a aquellos primeros pioneros o aquellos primeros padres creyentes que vinieron de Europa huyendo a esa persecución por ser cristianos, por conservar una fe, y vinieron a estas nuevas tierras para empezar una nueva vida, sin opresión religiosa y sin opresión política. En otras palabras, sin el Papa y sin el rey. Y aquí empezaron una nueva sociedad, fundaron una nueva sociedad. Entonces, Cristo, como judío, y los judíos del tiempo del Señor Jesús tenían esta costumbre de comer la cena de la Pascua. Y entonces, de eso trata estos versículos aquí. Dice, y venida la tarde del día, estaba sentado a la mesa con los 12, y estando comiendo ellos, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y ellos entristecidos en gran manera comenzaron cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este me ha de entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, quizás soy yo, maestro. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Notemos aquí, y estando comiendo ellos. Muy bien, quiero empezar aquí. El texto nos dice que era una cena. Y el texto nos dice que ellos estaban comiendo. Ya mencioné que ellos estaban comiendo cordero, que era uno de los elementos que ellos recordaban la Pascua. El otro elemento que ellos comían eran hojas de una hierba amarga. Ya mencioné que el cordero representaba al Mesías que había de venir para ofrendar la vida para salvación de los pecadores. Y esas hierbas amargas representaba ese tiempo de esclavitud, de dolor, de sufrimiento, que fueron 400 años que sus generaciones antepasadas habían vivido en Egipto. Y esto era un recordatorio de de esas experiencias de sus antepasados. Y esto ellos lo repetían cada año, cada año, cada año. Pero además de eso, habían otros elementos, naturalmente, ¿no? Ellos comían las uvas, ellos comían las llamadas en algunos lugares aceitunas, ¿no? Ellos comían los dátiles, ellos comían, bebían el jugo de la vid, en fin,
varios elementos. Y también ellos comían pan. Y yo quiero aquí enfatizar algo. El pan es un producto alimenticio que desde que existe el hombre en la tierra, ha sido uno de los productos de alimentación en todas las latitudes, en todas las culturas, en todos los grupos étnicos, pobre o rico como fuere, en todo lugar en el mundo. No hay familia que no coma pan diariamente, ya sea en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, pero nunca falta el pan. Y en esta mesa, pues tenían pan. Y no era un pan especial, no era un pan que había sido preparado para esta ocasión, no, era el pan que a diario ellos comían. Y yo enfatizo esto porque vamos a seguir explicando a continuación. Y dice, estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, dando gracias, dióles diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre y el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Muy bien, quiero ir explicando. Nosotros en este canal, en YouTube, Iglesia a tu Alcance TV, hemos desarrollado un estudio sistemático de las parábolas del Señor Jesús y son 43, que ahí están registradas con el nombre de las enseñanzas que transformaron el mundo. Y lo invito para que usted se acerque allí y las pueda mirar y aprender grandes lecciones. Pero yo solamente hago referencia a la palabra parábola. Y quiero decirles que las parábolas del Señor Jesús no fueron solamente aquellas 43 parábolas registradas en los 4 evangelios. No, todo lo que el Señor Jesús hizo, todo lo que el Señor Jesús realizó, todo lo que el Señor Jesús enseñó, todo lo que el Señor Jesús habló, fueron parábolas. Todos sin excepción fueron parábolas. ¿Qué significa una parábola? Es una figura literaria que se usa para tomar algo conocido de la audiencia y a partir de ese algo conocido enseñarles algo desconocido. Y aquí en esta experiencia de esta cena, el Señor Jesús está haciendo una parábola. Es decir, está usando esa cena para dejar lecciones inmortales. Y aquí usa algunos elementos. Usa el elemento del pan y usa el elemento de la copa o el jugo de la vid, dicen otras versiones. Muy bien, continuemos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, y cuando hubieren cantado un himno, salieron al monte de las olivas. Muy bien, ahora veamos algo adicional que no está en este libro, pero sí está en otro libro. Y dice así, Lucas 22:19. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Muy bien, vemos que él usa el pan para decir, este es mi cuerpo. Luego usa el jugo de la vid para decir, esto es mi sangre. Pero luego termina enfatizando diciendo, haced esto en memoria de mí. Muy bien. Yo quiero decirte algo, apreciado amigo, apreciada amiga. Estos textos han sido usados, y hay que ser sincero, y hay que ser responsable, y lo digo con mucha tristeza, ha sido usado por la cristiandad para manipular la fe de la gente, para jugar con la salvación de la gente,
para tener subyugada a la gente, para poderles meter la mano al bolsillo y sacarles su dinero a la gente, para estafar a la gente y para usarlo como una droga para tener a la gente adormecida. Me refiero a ciertas prácticas que las desprenden de estos textos que no tienen nada que ver con lo que el Señor Jesús enseñó, llamadas por algunas organizaciones religiosas, la Santa Cena, la Cena del Señor, el servicio de comunión, y llamados por otros, la Eucaristía. Pero el Señor Jesús no estaba hablando nada de eso. En su mente no tenía nada de eso. Es por eso que yo aquí he puesto en un color rojo en el texto a media pantalla, eso es una falsa, entre comillas, santa comunión. El Señor Jesús no usó eso, no enseñó eso, no instituyó eso. ¿Eso quién lo instituyó? Eso lo instituyó el clero, eso lo instituyó el ser humano líder religioso. Eso lo instituyó las organizaciones religiosas, las instituciones religiosas, las denominaciones religiosas. Y digo religiosas porque no son cristianas. Es por eso que te dije que esta es una lección muy profunda, que tal vez va a remover tus cimientos de fe, va a remover tus convicciones. Pero como te dije de entrada, mi intención no es herirte o lastimarte. Mi intención es presentarte la verdad para que tú conozcas la verdad y a partir de la verdad tú encuentres la libertad, como lo dice el Señor Jesús. En la práctica, en la práctica, estas denominaciones que voy a mencionar allí, católicas, protestantes y evangélicas, en la práctica hacen lo mismo. Aunque en sus convicciones de fe, aunque en sus teoría y teología difiere un poquito, pero en la práctica es lo mismo. ¿Y qué cosa es eso? Este es el falso concepto de comunión. En el mundo eh, de la organización romana enseñan con el nombre de Eucaristía. Y en el mundo de las denominaciones y organizaciones e instituciones religiosas llamadas cristianas, ya sea evangélicas o protestantes, lo enseñan con el nombre de Santa Cena, de Cena del Señor o servicio de comunión. ¿Ok? Estamos viendo ahí las fotos, los emblemas, que difieren un poquito en forma, pero vamos a darnos cuenta más adelante que en esencia significa lo mismo. Muy bien. En el mundo de la organización romana, ellos acuñan una palabra técnica teológica que es conocida con el nombre de transustanciación. ¿Y qué significa esa palabra transustanciación? Eso significa que en el momento en que el oficiante, ya sea el sacerdote, el cura, el obispo, cualquier jerarca de esa organización, en el momento que ese oficiante levanta esa copa de vino y ese pan llamado hostia, en ese momento cuando él lo levanta, ocurre algo milagroso en sus creencias de este concepto de transustanciación. ¿Qué ocurre? Que el pan literalmente se convierte en cuerpo de Cristo y que ese vino en esa copa literalmente se convierte en sangre de Cristo. De manera que cuando usted participa de esa Eucaristía, usted está literalmente comiendo el cuerpo de Cristo y literalmente bebiendo la sangre de Cristo. Dije que a usted le va a remover sus convicciones. A mí ocurrió lo mismo. Pero cuando empecé a entender la palabra del Señor, me sentí motivado.
a poderlo compartir con usted, y esto es lo que estoy haciendo. El pan y el vino tienen el poder de salvación según este concepto de transustanciación. El clero o el sacerdote es la única persona autorizada para tocar ese pan y ese vino, porque ese clero es alguien santo, separado para oficiar de esa manera. El comer de ese pan y el beber de ese vino está alcanzando salvación. Esa es la creencia. El pan y el vino deja de ser una parábola, como hemos mencionado hace un momento, y se convierte en el cuerpo y en la sangre misma de Cristo. Y como esto es sagrado, como esto es santo, entonces lo que sobra hay que quemarlo, porque no puede una persona comer más de lo debido. Muy bien, ahora veamos el otro grupo de los evangélicos, los protestantes, ¿me entiendes? Ellos creen en el concepto que en una sola palabra podemos denominarlo la consustanciación. ¿Y qué enseña este concepto? Que el pan simboliza el cuerpo de Cristo y que el jugo de la vid o el vino simboliza la sangre de Cristo. Pero en la práctica tiene el mismo poder que la transustanciación. Es decir, que tienen poderes salvíficos, tienen poderes de santidad, tienen poderes de perdón de pecados. Es por eso que ellos enseñan que si usted se bautizó, son perdonados sus pecados, pero si después del bautismo usted peca, entonces sus pecados los redime a través de la Santa Cena o la Cena del Señor o el rito de comunión. Y eso no es bíblico, mis preciados amigos o hermanos. Ellos, como les dije, ¿no? En significado aparentemente es diferente, pero en la práctica es lo mismo. Porque cuando usted participa de ese pan y de ese vino, usted está purificando sus vidas, cosa que no estaba en la mente de Cristo. Eso fue invención humana y las razones ya las mencioné hace unos instantes. Veamos aquí este cuadro. En este cuadro nosotros vemos lo que el Señor Dios estableció para los israelitas en el desierto, lo que conocemos con el nombre del tabernáculo. Y todo lo que ocurría en este edificio llamado tabernáculo, en resumen, era una de las maneras como Dios les daba a ellos el evangelio de salvación. Porque todo lo que ellos allí tenían y hacían, todo eso representaba a Cristo, representaba al Mesías que había de venir para ofrendar su vida, empezando por el Cordero. El Cordero era ofrecido allí. Ese Cordero representaba a Cristo, que algún día iba a morir en lugar de ese Cordero, en lugar de los pecadores de todo el mundo. Entonces, según la Biblia, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Según la Biblia, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Según la Biblia, el sacrificio de Cristo fue completo. Según la Biblia, el sacrificio de Cristo fue santo. Y según la Biblia, el sacrificio de Cristo fue para todos los pecados, de todos los pecadores, de todos los tiempos. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ¿qué es lo que enseñan estos dos conceptos que mencioné? No, no se desconcentre. Volvamos ahí al cuadro. Ahí está el Cordero que representa a Cristo. Cristo muere en la cruz del Calvario. Y si leemos los evangelios vamos a encontrar que esa cruz fue levantado en un cerro llamado el Gólgota. Y ese Gólgota quedaba fuera de la ciudad. Ese Gólgota quedaba fuera del templo de Herodes de los días de Cristo. Y esta figura de este santuario ahí, eso es lo que representa. Que en la parte de afuera que se llama atrio, allí estaba ese altar de sacrificio. Y lo que estaba dentro de ese edificio
llamado tabernáculo, eh, habían otros ritos que en otra ocasión los explicaremos, pero ahora solamente nos concentremos en el atrio. Como ya mencionamos, el atrio estaba fuera de ese recinto sagrado, estaba fuera. Pero ¿qué ha ocurrido hoy en día? Ese atrio lo han introducido dentro de un edificio llamado templo. Entonces, en el mundo romano, ahí está el oficiante con su atrio dentro del templo. En el mundo protestante, evangélico, ahí está el oficiante con su atrio dentro del templo. Y como ya mencionamos, en la figura anterior, allí, en ese atrio se ofrecía el sacrificio de ese cordero que representaba a Cristo. Cuando Cristo vino, entonces ese cordero que era un símbolo, pues dejó de ser un símbolo porque cuando Cristo murió, entonces murió como sacrificio vivo, como sacrificio perfecto, como sacrificio completo. Antes de la venida de Cristo, en ese atrio, todos los días tenían que ofrecer sacrificios. Pero una vez que vino Cristo, su sacrificio, como ya mencionamos, era completo, era perfecto, era santo, era una sola vez y para siempre, y era para todos los pecados de todos los pecadores de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que hace ahora la cristiandad del templo? Algunos lo hacen cada semana, otros lo hacen cada mes, otros lo hacen cada 3 meses. Pero hermanos, eso no es bíblico. Porque cada vez que usted ve una de estas ceremonias, o cada vez que usted participa de una de estas ceremonias, es como que si usted estuviera sacrificando a Cristo. Es como que si usted estuviera mandando el mensaje de que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. Por eso que hay que matarlo una vez y otra vez y otra vez y todas las veces mientras existan el falso cristianismo. Es por eso que dije al comienzo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Continuemos. Ustedes ven aquí a estos oficiantes del mundo romano. Y ustedes ven allí que tienen en su mano un instrumento llamado el crucifijo. ¿Saben ustedes qué significa el crucifijo? ¿Saben ustedes cuál es la enseñanza principal de ese crucifijo? Miren, en los Estados Unidos, en la década de los 80, hubo una banda de músicos de un rock pesado que se llamaba AC/DC. Son siglas en inglés. Y esas siglas en inglés, ustedes lo ven ahí en ese texto azul, que dice Antichrist, Dead Christ. En español quiere decir contra Cristo, muerte a Cristo. Eso era el nombre de esta banda. ¿Por qué? Porque la letra de sus canciones, todas eran transmitiendo ese mensaje. Y es más, el nombre de su banda se llamaba así, AC/DC en inglés, AC/DC. Antichrist, Dead Christ. Contra Cristo, muerte a Cristo. Y ahora escuchen lo que le voy a decir. El crucifijo significa eso. Anticristo, muerte a Cristo. Porque para la comunidad romana, Cristo está todavía clavado en la cruz. ¿Por qué está clavado en la cruz? Porque hay que sacrificarlo cada vez que hacen la Eucaristía. Porque el oficiante tiene más poder que el mismo Cristo que murió en la cruz para dar salvación. Y cada vez que levantan ese crucifijo y cada vez que usted participa de esa Eucaristía, está haciendo eco a ese Antichrist, Dead Christ, contra Cristo, muerte a Cristo.
para la organización romana, Cristo está muerto y ni siquiera está en el sepulcro. Cristo está clavado en la cruz, está muerto en la cruz. Para, para la organización romana, Cristo no resucitó. Cristo no ascendió a los cielos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto no fue lo que Cristo instituyó. No instituyó la Eucaristía, no instituyó la Cena del Señor, no instituyó la Santa Cena, no instituyó el servicio de comunión. Todo esto lo instituyó el hombre. Ese pan y ese vino en sí, según la creencia de ellos, tienen magia, tienen poderes de salvación, tiene poderes de perdón de pecados, tiene poderes de protección como si fuera un amuleto. El comer ese cuerpo es como que si usted estuviera comiendo la misma carne. El beber ese vino es como que si usted bebiera la misma sangre de Cristo. Yo les pregunto, ¿no les suena esto a ustedes a canibalismo o a vampirismo? Si Cristo hubiera querido enseñar esto, yo le digo dos cosas. Primero, que él, esa noche que celebró la Pascua, él hubiera convertido ese pan en carne y él hubiera convertido ese jugo de la vid en sangre, porque él en su ministerio había hecho milagros, había hecho que el agua se convierta en vino en las bodas de Caná, había hecho que los panes y los peces se multiplicaran. ¿Y por qué no podía él hacer otro milagro más ahí si eso hubiera querido enseñar? Ese es número uno. Número dos. Si Cristo hubiera querido enseñarles en forma literal a ellos que el comer pan es comer su carne y el beber vino es beber su sangre, ¿no creen ustedes que es lógico lo que les voy a decir? Que él hubiera tomado un cuchillo y se hubiera mutilado su cuerpo, su carne, y le hubiera dado a ellos pedazos de carne para decir, esto tienen que comer cada vez que celebren este ritual. ¿No hubiera él en esa copa juntado esa sangre que chorreaba y le hubiera dado a beber esa sangre a ellos? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque no estaba en mente enseñarles eso. Yo sé 2 veces que esto es invención humana, pero ahora quiero decirles que esto es una inversión satánica. Es espeluznante. Esto suena a canibalismo. Esto suena a vampirismo. Esto no fue lo que Cristo enseñó. Entonces, si esto no fue lo que Cristo instituyó, la pregunta es, ¿qué quiso enseñar Cristo con esto? Es una muy buena pregunta. Cada vez que se celebra esta falsa comunión, se está sacrificando vez tras vez a Cristo. Demuestran que el sacrificio de Cristo es incompleto y es inútil. Demuestran que el oficiante que hace esto, ya sea pastor o ya sea sacerdote, lo que fuere, tiene más poder que el mismo sacrificio de Cristo. Apreciados amigos, no es por casualidad que tú estás escuchando esto. Es porque el Señor quiere sacarte de esas garras de oscurantismo y de espiritismo y que conozcas la verdad para que la verdad te haga libre. Es lo que Cristo quiso enseñar. 3 verdades. La primera verdad es una verdadera comunidad cristiana. Una verdadera comunidad cristiana. Vuelvo a repetir, Cristo usó parábolas. Cristo enseñó en parábolas. Cristo usó símbolos para querer transmitir verdades eternas e inmortales. ¿Y qué es lo que quiso Cristo enseñar? Recordemos el texto que dice, la noche que Cristo se sentó a cenar con los discípulos, dice, estando ellos comiendo, Cristo
se sentó, como era de costumbre, todas las noches con sus discípulos a cenar. Y estando en esa cena, él toma el pan que estaba allí para enseñarle lecciones inmortales. ¿Dónde están esas lecciones? Vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas yo os dije que también me habéis visto y no habéis creído. Todo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Es lo que él está queriendo enseñar aquí. Él les está queriendo decir que el pan de vida es la palabra de Dios. Y cada vez que usted come ese pan que se sirve en la mesa para saciar su hambre físico, de la misma manera usted debe sentir esa necesidad de comer ese pan espiritual que va a saciar su hambre espiritual. Y ese pan espiritual es la palabra de Dios. Es por eso que dije que Cristo estaba hablando en parábolas, en un lenguaje simbólico. Él no estaba hablando de canibalismo aquí. Está hablando de la palabra de Dios. Dice el siguiente texto. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, aquel que estudia la palabra de Dios, aquel que se alimenta de la palabra de Dios, tiene su vida, su alma anclada en Cristo. No se va a perder porque ese es el deseo del Padre. Y si usted muere antes de que Cristo venga por segunda vez, Cristo lo va a resucitar en el día postrero. Vuelve a enfatizar más. Esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Y miren lo que ocurrió. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y por qué murmuraban? Porque en el desierto en Israel, Dios alimentó a Israel con un pan que descendía del cielo. Y ese pan que descendía del cielo también era una parábola, era un elemento pedagógico, era algo que les quería enseñar a ese pueblo. Ya lo dije, vuelvo a repetirlo. Que así como ellos comían ese maná que descendía del cielo, para saciar su hambre físico, algún día en el futuro iba a descender ese pan del cielo, ese pan vivo, que era Cristo. Y de esto es que Cristo está hablando, de ese pan que descendió del cielo, tal como lo vieron los israelitas en el desierto. Y dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuelve a enfatizar, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. ¿Estás entendiendo ahora, apreciado amigo, apreciado amiga? Jesús está hablando de un lenguaje figurado. Y ese pan es la palabra de Dios. Si usted, este mismo libro, Juan 1:1, usted dice, en el principio era la palabra y la palabra
era el Hijo de Dios. Y el versículo 14 dice que esa palabra era Cristo. Sino que en algunas versiones usan la palabra verbo, pero la traducción correcta es palabra. ¿Y de qué palabra está hablando? De la palabra de Dios. Este es el pan vivo, el pan que descendió del cielo. Y Él les muestra ese pan para decirles, así como ustedes a diario comen este pan físico, de la misma manera, a diario coman este pan que es la palabra de Dios. Así como en esta ocasión este pan se come, un pan sin levadura, de la misma manera, ustedes al comer el pan de la palabra de Dios, tiene que ser sin levadura, es decir, sin doctrinas humanas, sin doctrinas satánicas, sin doctrinas paganas. Y lo que les expliqué hace unos minutos es eso, doctrinas humanas, doctrinas paganas. Pero aquí está el verdadero pan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Veamos otra vez. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná al desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo come no muere. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo te pregunto, apreciado amigo, dice aquí, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Te pregunto, ¿quieres tú comer de este pan vivo? No de ese pan de la Eucaristía, no de ese pan de la cena del Señor, de la Santa Cena, del servicio de comunión, no, del pan vivo, que es la palabra de Dios. Comerlo a diario. ¿Quieres hacerlo por ti mismo? ¿Para tu bienestar? ¿Para que no mueras? ¿Para que alcance la salvación? Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos altercaban entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer carne? Jesús le dijo entonces, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. Miren, aquí ocurrió lo mismo que ocurrió con Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, si tú no vuelves a nacer, no puedes ver el reino de los cielos. Y él dijo, ¿cómo yo puedo, siendo viejo, entrar en el vientre de mi madre? Y aquí razonan de la misma manera estos judíos. Y dice, ¿cómo este hombre puede decir que nos va a dar de comer su carne? Nosotros no somos caníbales. ¿Cómo vamos a comer su carne? Y Jesús todavía, de una manera, por así decirlo, enfática, les dice, si ustedes no comen mi carne, no beben mi sangre, no podrán tener vida. Ya les expliqué, esa carne es la palabra de Dios. Ahora voy a explicar el vino a continuación. Muy bien, ¿qué cosa era el vino? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió al Padre viviente, yo vivo por el Padre. Así también el que me come y también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y luego murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Muy bien. ¿Qué es lo que quiso el Señor Jesús enseñar? ¿Qué es lo que Cristo instituyó? Dos cosas. Uno, Él quiso enseñar que Dios y que Él como hijo es el sustentador, el que te da vida cada día. Estoy hablando de vida física. El que te da alimento cada día. Cada vez que tú te sientas a comer,
en tu mesa, aun cuando sea una sola comida en el día. Da gracias a Dios, porque por lo menos tienes algo de pan para comer, algo de comida para comer. Y eso es provisión de Dios, porque Dios es el que te sustenta, Dios es el que te da ese alimento o te provee los recursos para que tú puedas conseguir esa comida. Y así como tú te alimentas físicamente, también tú tienes que sentir esa necesidad de alimentarte espiritualmente. Y ese pan espiritual es la palabra de Dios. Esa es la primera lección. Esa es la primera verdad que Cristo quiso enseñar. ¿Y qué es lo que Cristo instituyó? ¿Qué es lo que Cristo quiso instituir? Dice así. Y estando comiendo ellos, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a los discípulos diciendo, comad, este es mi cuerpo. Mientras comían, ¿qué es lo que Cristo instituyó? ¿Eucaristía? No. ¿Cena del Señor? No. ¿Santa Cena? No. ¿Servicio de comunión? No. ¿Qué es lo que Cristo instituyó? Cristo instituyó una nueva vida en Cristo, una vida de comunidad cristiana, una vida de familia. Eso es lo que Cristo instituyó. Es por eso que nos llamamos hermanos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a esa gran familia espiritual, que es la que Cristo instituyó. ¿O acaso usted no tiene la costumbre de sentarse a la mesa a comer por lo menos una comida al día juntos con toda la familia? Y si usted tiene la dicha y la felicidad de comer las 3 comidas juntas con la familia, en buena hora. Amén. Gracias a Dios por esa bendición. Pero hay familias que por lo menos alguna comida en el día lo hacen juntos. Entonces, después que usted se alimenta físicamente, haga lo mismo que hacía Cristo. Cristo, lo que él hacía a diario después de comer físicamente, les daba alimento espiritual a sus discípulos. Les enseñaba la palabra de Dios en ese círculo pequeño, en esa comunidad cristiana, en esa comunidad de creyentes. Eso fue lo que Cristo instituyó. Y ese pan representa la palabra de Dios. Cristo instituyó una comunión de vida en compañerismo, una nueva vida cristiana en Cristo, una vida de libertad, una vida de paz, una vida de gozo. Eso es lo que Cristo instituyó. Dígame, ¿esto es lo que usted ve en sus congregaciones? No. Es por eso que yo comencé diciendo que esto es lo que nunca te dijeron de estas lecciones. Eres afortunado, eres bendito que estás escuchando esto. En la iglesia del Nuevo Testamento, en una casa, alrededor de una mesa, como parte de una comida de comunión con otras familias que han respondido al llamado de la salvación. Todos los miembros de esa familia participan porque es una cena, una comida diaria, es algo natural, es algo educativo. Era la iglesia que se reunía en esa casa para compartir una comida. Esta era la iglesia de Cristo todos los días. Era el pan de la cena, no era un pan especial, no era un pan sacrosanto. Cristo lo bendijo y lo comparte y da gracias. Y luego dice, esto es mi cuerpo. No es un cuerpo literal. Está enseñando una lección objetiva y educativa. Que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Así como hemos comido esta comida, este pan material, también así es cada día que necesitamos comer de ese pan espiritual, el alimento espiritual que es la palabra de Dios, que es la Biblia, y que es el creador que nos da el alimento, es el creador que nos da, que nos sustenta, que nos da vida.
y nos alimenta cada día. Y tomó pan y dio gracias y lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es derramado. Y luego termina esa cita diciendo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en memoria de él? Esto. Comer o alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuántas veces al día? Las veces que usted se alimente físicamente. Una o dos o tres. Eso es lo que Cristo enseñó. ¿Les está quedando claro, apreciados amigos? ¿Están entendiendo esto? Cristo habló en parábolas. Dice, esto es mi cuerpo. Quiero que saques la lección de todo esto. Hacer esto es para acordarte de mí. Que esto sea un recordatorio educativo de mí. Un momento perfecto para acordarse de mí cada vez que partas el pan en la noche o al mediodía o en el desayuno. Cada día que te sientas a comer, acuérdate de alimentarte espiritualmente en esta época. ¿Cuántos comen pan a diario? Hay familias que no pueden tener más cosas para comer, pero lo que no falta es el pan, al menos un pan. Y esto es lo que Cristo quiso enseñar. Que si no te falta un pan físico para tu hambre, de la misma manera que no te falte un pan espiritual para tu alimento espiritual. La segunda verdad es que Cristo es nuestro redentor. El jugo de la vid que representa la sangre de Cristo, Cristo con este símbolo está queriéndonos enseñar de que esa sangre representa la salvación, que Él iba a ofrendar su vida en la cruz del Calvario para redención de todos los pecados, de todos los pecadores, de todos los tiempos. Eso es lo que Cristo quiso enseñar. Y como consecuencia de eso, tú vas a vivir una nueva vida en Cristo, una vida de libertad, una vida de gozo, una vida de felicidad. Eso es lo que representa la copa, que representa la sangre de Cristo. Vives en libertad, vives en felicidad. Y tomando la copa, dando gracias, diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, es decir, del nuevo estilo de vida de comunidad cristiana, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. ¿Qué significa entonces la sangre? Significa la redención, la remisión de pecados. Y después de comer, ellos compartieron y bebieron de este jugo de la vid que representaba la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo era para redimir nuestros pecados. Después de participar de esta cena, de esta comida, él iba al siguiente día a ser sacrificado. Mateo 26:39 dice, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, oh Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. ¿De qué copa está hablando? Está hablando del sacrificio, de su sangre que iba a derramar en la cruz del Calvario. Esa sangre esa copa de hiel, esa copa amarga, esa copa de sufrimiento, esa copa de muerte, que era la que nos correspondía a nosotros, Cristo la toma y la bebe. En otras palabras, Cristo ofrenda su vida en lugar de nosotros. Y esa copa que era para nosotros, Él la toma para sí. Y la copa de Él nos la da a nosotros. ¿Cuál es esa copa que Él nos da a nosotros? Ya lo dije 3 veces. Gozo, felicidad, libertad, verdad, porque el vino en la Biblia significa gozo. Esto es mi sangre. Cristo tomó nuestra copa amarga
de muerte en lugar de nosotros, para perdón de sus pecados. Esto es mi sangre, dijo Cristo, la copa de la muerte eterna. La muerte, Él la muere por nosotros para que tengamos vida eterna. Y ojo, apreciados amigos, la muerte que Cristo murió no es la muerte que muere cualquier mortal. La muerte que Cristo murió fue la muerte eterna. La muerte eterna, que era la muerte que nosotros merecíamos, pero Él murió por nosotros para darnos vida y vida abundante, y como consecuencia nos da gozo de vivir una nueva vida en Cristo. Y es por eso que Él dijo, esta es la copa del nuevo pacto, es decir, del nuevo estilo de vida. Una vida de amor, de perdón, de salvación, de libertad, de gozo, de servicio y de adoración. Esto es lo que Cristo instituyó. Esto es lo que Cristo enseñó. Apreciado amigo, no te lo estoy diciendo o no te lo estoy explicando, sencillamente te estoy leyendo los textos de la Biblia. Pero lo que te mencioné al comienzo, todo eso es humano y, como ya lo mencioné, hasta satánico, porque es pagano. Eso no está en la Biblia. Entonces, veamos ahora 2 puntos más. Primero, ¿cómo era la iglesia que Cristo dejó? Después que Cristo muere, entonces quedan los discípulos. Y ahí en Jerusalén solo existía una iglesia, que era la iglesia judía en Jerusalén. ¿Por qué? Porque esos primeros creyentes primero eran judíos y se convirtieron al cristianismo. Es por eso que yo les denomino la iglesia cristiana judía en Jerusalén. ¿Cómo era la vida de esos cristianos judíos en Jerusalén? Miren Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ya expliqué cuál era el partimiento del pan, cómo Cristo lo partió. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, el partimiento del pan es compartir una comida completa. No es algo sacrosanto, no es algo ritual, no. Es la cena cotidiana de todas las noches. Y ellos se reunían igual todas las noches, siguiendo el ejemplo de Cristo. Era una comunión, no como un ritual litúrgico. La comunión en el verdadero sentido de la comunión. Una comunidad para interrelacionarse de una manera comunitaria. Partir el pan era compartir un alimento, para compartir una comida, vivir en familia, vivir en una sociedad donde todos se cuidan, todos se sirven, todos se ayudan, todos velan el uno por el otro, libres de vanidad. Ahora, ¿cuál era la vida comunitaria de la iglesia cristiana gentil? Ya no en Jerusalén, sino la iglesia que prácticamente Pablo fundó en los límites fuera de Jerusalén y fuera hasta tal vez del Imperio Romano. Miren 1 Corintios 11:20. De manera que cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena. Y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Bueno, a ver, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurría allí? Ya mencioné que estos eran cristianos que no eran judíos y que eran, la Biblia lo llama gentiles, y que se habían convertido al cristianismo. Y entonces Pablo a ellos les enseña también esa comunidad cristiana de vivir en familia, de reunirse todas las noches para compartir una comida y para estudiar la palabra de Dios, tal como Cristo les enseñó. Pero ¿qué pasaba? Que bueno, cada uno llevaba su comida y la compartían ahí, o a veces en la casa, el anfitrión pues preparaba una comida. Y ocurre que ahí en Corinto habían 4 iglesias en casa. Y en una de ellas ocurre este incidente, que como todos no llegaban a la misma hora, a veces llegaba uno a las 6, otro a las 6:30, otro a las 7, otro a las 7:30, y como venían del trabajo, venían con hambre. Y como era una reunión para cenar, entonces decía, bueno, yo ya llegué, ahora sí, pues déme de comer. Y comía. Y hasta se llenaban.
como habían otros que llegaban a comer simplemente por comer. A ellos no les interesaba escuchar la palabra de Dios. De eso está hablando Pablo aquí. A eso Pablo le dice comer indignamente. Pero aquí no está hablando de un servicio sacrosanto, no, está hablando de una comida regular, porque miren el vocabulario. Dice, porque cada uno se anticipa al otro para comer su propia cena. Es decir, ellos comían una comida y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Yo te pregunto, cuando usted participa en ese rito llamado Cena del Señor, Santa Cena, servicio de comunión a la Eucaristía, ¿usted come hasta saciarse? No. Pero si usted le invitan a una casa a cenar, usted come hasta saciarse si es que hay comida, o no es así. Se lo invitan a un banquete. Pues de esto se trataba aquí. Pero además de eso, ellos usaban esta cena, esta reunión en la noche, como una especie de excusa para invitar gente a comer. Y después de comer esta cena, esta comida, entonces ahora se les hablaba de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba aquí? Que algunos llegaban, comían y se iban. Otros llegaban, comían y se llenaban y hasta se comían la comida de los que no habían venido. Y algo otros, pues, hasta se embriagaban con el vino que bebían ahí. Ese era el problema que Pablo corrige allí. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Él les dice, bueno, si usted va a llegar acá a comer por comer, pues antes de que venga aquí y le gane la tentación de comer, mejor coma primero en su casa, llénese bien en su casa y cuando viene aquí, entonces no va a tener la tentación de que el hambre le va a vencer. Y ahora usted va a estar tranquilo, va a comer para que nos acompañe, pero lo importante aquí es que usted, después de comer, nos acompañe para estudiar la palabra de Dios. De eso está hablando aquí Pablo, cuando dice cenar indignamente. Ya mencioné, en Corinto habían 4 iglesias en casa, pero una de ellas pasaba esto. Uno de ellos tenía problemas, vamos a reunirnos para comer por comer, no para acordarnos de Cristo, no para agradecerle por la vida que nos dio, en la cruz del Calvario, no para agradecer por el alimento que nos da a diario, no para alimentarnos espiritualmente así como nos alimentamos con el alimento físico, no, no, habían otras cosas que alteraban todo eso. Muchos llegaban antes y para cuando los otros llegaban más tarde no había comida. Y Pablo dice, esto no tiene que ser así. Y esto nos enseña lecciones importantes. Se reunían cada noche para cenar y después de cenar compartían el pan espiritual que es la palabra de Dios y el vino era que compartían las enseñanzas de salvación y de vida eterna. ¿Y cuál era la enseñanza de esa vida comunitaria de Pablo con el tema de partir el pan? Miren lo que dice Hechos 20. Y el primer día de la semana, habiéndose juntado los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su sermón hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto, era una casa, donde estaban congregados. Y cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se cabeció en un sueño profundo y se cayó al primer piso. Y Pablo dejó de predicar y fue a resucitarlo y obra un milagro allí. Y Pablo les dice, no se preocupen, porque Dios le va a devolver la vida. Y miren cómo termina esta cita. Y cuando él volvió a subir, y hubo partido el pan y comido. Es decir, se sirvieron una cena, porque esa era la enseñanza de Cristo. ¿Me entiendes? Después de recibir la palabra de Dios o después de cenar, entonces compartían una cena después de predicar o a la inversa. Primero comían y después compartían la palabra de Dios. Eso es esa vida comunitaria que Cristo instituyó. Y estamos viendo aquí que los discípulos la siguieron. Si usted lee todas las epístolas de Pablo y el Nuevo Testamento, va a encontrar este mismo cuadro siempre. Una iglesia en la casa, que después de comer, entonces ellos estudiaban la
palabra de Dios. Dice, por tanto os ruego que comáis, esta es otra experiencia, porque esto es para vuestra salud. ¿Qué ocurría? Que aquí Pablo prácticamente salen de un naufragio que con las justas pudieron sobrevivir. Habían pasado varios días en alta mar sin comer y llegan a la orilla y entonces llegan para comer. Y Pablo les dice, por tanto os ruego que comáis porque es para vuestra salud. Estaban debilitados, estaban hasta deshidratados y desnutridos por los días de naufragio. Y Pablo le dice, ahora aprovechen en comer, aprovechen en saciar sus vientres. Pero miren el lenguaje que usa. Que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros caerá. Y habiendo dicho esto, tomando el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. ¿No fue esto lo que Cristo hizo? Dio gracias a Dios y lo bendijo y comieron. ¿No fue esto lo que los discípulos hicieron en Hechos 2? Dieron gracias a Dios y partieron el pan y comieron. No está hablando de un pan sacrosanto. Está hablando del alimento común y diario. Es como cuando usted se sienta a su mesa para comer, usted hace una pequeña oración y agradece a Dios por ese alimento. Es esto lo que está ocurriendo aquí. Aquí no es un servicio de comunión, aquí no es una Eucaristía, señores. Es una cena corriente, una comida corriente. Porque ahí comienza diciendo, os ruego que comáis porque esto es bueno para su salud. Ustedes están débiles, necesitan alimentarse, necesitan energía. Y luego que Pablo hace la oración por los alimentos, entonces todos comen. Todos comen. Cuando usted participa de esos ritos en esas organizaciones, ya sea para Eucaristía o para Cena del Señor, usted no come, usted no se alimenta, usted no se sacia, no, simplemente es algo simbólico. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, todos teniendo ya mejor apetito, comieron, dice. Estamos hablando de comida regular. Y eran todas las almas en la nave 276 y saciados de comida. Es decir, comieron hasta saciarse. Con una santa cena o con una Eucaristía, ¿usted se sacia? ¿Se dan cuenta? Pablo, en el Nuevo Testamento, la Biblia, cuando usa la expresión partir el pan, se refiere a compartir una comida completa, una comida regular, no una comida sagrada, no, no, no. La misma comida que usted come en el desayuno, en el almuerzo o en la cena. Cuando Pablo da gracias, no está haciendo un rito religioso sacrosanto, no. Está dando gracias por la comida que habían tenido varios días sin comer. Y de eso se trata. Entonces, en esas organizaciones, en esas denominaciones, en esas instituciones religiosas, a los niños se les prohíbe participar del vino y del pan. En la iglesia, en casa, ¿pueden los niños participar del pan y del vino? Veamos. En la cristiandad de estas organizaciones religiosas, que yo le llamo la cristiandad del templo, no puede. Si es romana, primero tiene que pasar por un rito de iniciación que se llama primera comunión. Y si es evangélica, protestante, lo que fuere, ustedes miran el cuadro ahí, la foto, esos dos niños pequeños, ¿cuánto no quisieran participar de ese caramelo? Porque para ellos es un caramelo o un snack, pero no pueden. ¿Por qué? Por la cristiandad del templo. Por lo tanto, eso, en esas organizaciones, los niños no pueden. Y nosotros, como Iglesia de Cristo en Casa, pues rechazamos todo eso, por eso nos hemos puesto una X ahí. Pero ¿cuál es la verdadera vida cristiana? Ahí está, Cristo con los niños, y todos participan de la cena que comen, la cena regular, la cena diaria. Entonces, hay enseñanzas aquí. El niño a veces no las entiende cuando está en el templo. No entiende cuando le prohíben participar de esos emblemas, pero luego se le dice, venid a mí, todos los niños. Es algo contrastante. Cristo dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis.
pero impiden que participen de esas cosas. ¿Te das cuenta? No se entiende. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. Eso no es del Señor. La iglesia en casa es la iglesia modelo de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que Cristo estableció. Es por eso que tú tienes que dejar de ir a esa iglesia del templo para que tú te conviertas en iglesia, para que tú a tu casa la conviertas en una iglesia en casa. Y el Señor va a llenar de bendición y vas a empezar a vivir una nueva vida en este nuevo pacto de comunidad cristiana. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vivirás en gozo, vivirás en paz, vivirás en felicidad. Ahí están nuestras vías de contacto para que tú puedas contactarte con nosotros y podamos orientarte y ayudarte. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y si esto te ayudó espiritualmente, compártelo con todas tus amistades, familiares y contactos. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por esta lección. Añádele bendición y añádele fuerza y poder con la obra del Espíritu Santo para que obre ese milagro de transformación en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. Esto fue lo que nunca te dijeron de la Cena del Señor, de la Santa Cena, del servicio de comunión y de la Eucaristía. Esta es la razón número 11 para establecer y multiplicar la iglesia en casa. Yo te pregunto, ¿te animas a establecer una iglesia en casa? Ya tienes 11 razones. ¿Qué estás esperando? Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que te ayude a tomar decisiones sabias. Bendiciones.